micrófono muy alto, el Pachi es muy grandote, yo cada vez que entro acá al medio me quedo chiquito. Así que bueno, estamos con Fabiana, historiadora. Ailín la conoce de más tiempo que yo, son más amigas, amigota, serían hermanas, el día del hermano. Pero también otra efeméride importantísima que se ha dado hoy, justamente, que es el fallecimiento o el asesinato, porque nunca se supo, de Mariano Moreno. Bienvenida Fabiana Farías, es docente, es historiadora y es una figura importante en la historia de nuestra ciudad porque ella es la presidenta de la Junta de Historia de Villa Dolores. Bueno, buenas noches. Tenés. Buenas noches. La verdad es que me siento muy halagada, ¿no? Por el equipo de trabajo que tenemos en la Junta de Historia y que hace 3 años votaron la presidencia, que la verdad que es algo burocrático, ¿no? Porque la Junta trabaja en conjunto y no hay jerarquización, ¿no? Para eso. ¿Vos conocés la gente que trabaja en la Junta de Historia, Ailín? Algunos otros integrantes. Sí, a mí me gusta mucho el laburo que vienen haciendo hace muchos años, esto de recabar información, historias y demás, y un archivo que te digo no lo debe tener nadie en lo de Transierra. Sí, que seguimos todavía pidiendo un lugar físico para el archivo, ¿no? Que no lo tiene la Junta Municipal. Están como la escuela de enfermería. Sí, continuamos con Sí, así que bueno, pasamos ese pedido formal que tanto venimos luchando. ¿Qué implica un lugar físico para el archivo? Con toda la preparación de recursos de materiales y también humanos para que se dedique a cuidar el archivo, ¿no? Y creo que no se toma la dimensión y la importancia que tiene. De hecho, es una carrera, archivología. Tal cual. Una formación universitaria. Hemos pasado presupuesto de alguien que puede llegar a venir a trabajar, toda la organización que tiene que llevar a crear el archivo. Y bueno, es un pedido que sigue y que no se toma dimensión lo importante para el desarrollo cultural de la zona, ¿no? Ahora, ¿dónde están funcionando? ¿Qué lugar concreto en Villa Dolores? Bien, hace un par de años estamos en la oficina del Centro Cultural, allí al frente de la Plaza Central. Tenemos una oficina muy linda, pero bueno, necesitamos un lugar propio donde la ciudadanía pueda también ser parte y llevar a cabo investigaciones, ¿no? Fui el otro día a visitar la Belén Facinelli, justo estaba cerrado, pero es un lugar lindo, muy lindo. Muy lindo. Pero por supuesto, son archivos que por ahí necesitan un cuidado especial, por ahí algunos papeles que no se tienen que tocar y todo eso. Sí, hay un cuidado especial donde se necesita recurso humano especializado para eso. Para la conservación, para garantizar la conservación de los materiales, de los objetos, sí. Y el tiempo pasa y nuestro archivo está ahí muy resistiendo. Además de vos, otros integrantes conocidos, yo los conozco, pero digo... Sí, la que fue fundadora de la Junta es la profesora y licenciada Marta Sotile, Romero de Sotile, Cecilia Frontera, la licenciada y profesora Cecilia Frontera, Nicolás de Bernardi, también autor de varias investigaciones de Tras la Sierra. Nicolás de Bernardi siempre ha sido un columnista de la GON FM. Sí. Rodrigo Aquiki Navarro, también, que ha hecho unas investigaciones muy, muy interesantes. ¿El profe Zavala también está? No, pero lo hemos invitado a nuestro ciclo de charlas y es constantemente invitado a que forme parte. Un elemento muy valioso, Diego. Totalmente. Sí, Diego también estuvo en comunicación conmigo hoy y bueno, fue el que facilitó el contacto con Fabi inicialmente, en otro momento también nos va a acompañar, así que sí son colegas que trabajan a la par. Sí, excelente docente, excelente historiador de Tras la Sierra. Bueno, hoy nos convoca para conversar desde tu disciplina la efeméride del fallecimiento, el aniversario del fallecimiento de Mariano Moreno. Y justo te preguntaba si era una efeméride que considerabas que se trabaja y se revisa o no tanto. Creo que, venimos haciendo un caminito los docentes muy interesante en esa cuestión. Sobre todo, los docentes que
que trabajamos un poco más autores revisionistas, ¿no? Estos autores que se dedicaron a revisar esa historia que contaron los vencedores y dejando atrás la parte de los vencidos, ¿no? Mariano Moreno se pasa así como por alto cuando se toca ese hecho histórico tan importante que es la Revolución de Mayo de 1810. Mariano si yo tuviera que hablar de Mariano Moreno, creo que es probablemente la personalidad más importante una de las personalidades más importantes era el que hacía el trabajito sucio, ¿no? Y la estrategia Te voy a poner el micrófono política para esa revolución. Así, mira, para que se pueda escuchar bien. Ahí está. Fue el personaje más intenso, más revolucionario, pero un revolucionario de pura cepa, ¿no? Sabiendo que era a matar o morir, ¿no? Y que si algo salía mal de esa revolución, ocurría eso. Se pueden imaginar, yo siempre lo trato de sacar de estas personalidades, de traerlo más humanamente, ¿no? Yo digo, era una personalidad muy bajita, era petizo moreno, le decían. Sí, con unos ojos tremendos. Dicen que al que miraba casi traspasaba el alma, ¿no? Y que era muy cautivo con esa cuestión. Su voz no era así como aflautada, tan interesante como grandes hablaba así como Aylin. Grandes pero oradores, te miraba, te cruzaba la pero la sí humanidad. Tenía una dicción y un pragmatismo tan duro que cautivaba a todo el mundo con sus ideas. Imagínense un niño, hablamos de un Mariano Moreno que era el mayor de 14 hermanos, de una familia no pudiente, de Buenos Aires. Había estudiado en el colegio San Carlos, que ahora es el Nacional de Buenos Aires, y hubo un hecho puntual que es el viaje a Chuquisaca a estudiar, que le cambia la vida, le marca su vida. ¿Dónde? ¿En Bolivia, Japón? Bolivia. Cuando llega al Alto Perú, él se choca con todas las ideas de la Ilustración, esos libros prohibidos que había, como Rousseau, ¿no? Y él le da su tinte criollo, que termina siendo tan importante para esa revolución. Ese trabajito que nadie se animaba, ¿no? Porque la revolución significaba grandes cambios profundos, transformaciones sociales, económicas y políticas profundas, que la mayoría de los revolucionarios de Buenos Aires eran más cautivos, más conservadores, porque terminaban negociando algunas cuestiones económicas sobre todas, ¿no? Era amigote de Alberdi, de San Martín, de todo ese grupo de revolucionarios. Sobre todo no sé, él puede haber sido. Él muere en 1811. Entonces, claro, San Martín viene después. En 1812. Esto para poder entender también dónde estábamos parados, en qué momento. Se nos hace la mezcla ahí de los próceres. Sí, ustedes imagínense los años 1800, un niño, ya un adolescente, ya un joven que se había empapado con todas estas ideas totalmente escondidas en Chuquisaca. Hay un hecho puntual que a él lo marca, que es observar los abusos de poder que hacían hacia los españoles, hacia los indígenas y campesinos. Entonces su tesis no fue ni aburrida ni hablar del derecho mismo que hablan todos, sino que su tesis estuvo enfocada a los derechos del campesino y de los indígenas. Eso marcó su impronta revolucionaria. Cuando llega ahí, ustedes imagínense, los años 1800, ya estaba pleno auge de la revolución. Él toma una idea fundamental de Rousseau, que esto de, si no existe el rey, el poder debe volver al pueblo, no a los burócratas. Claro. Y fue muy conciso con esa cuestión, que hizo plantear un gran pensamiento que fue como la primera grieta de lo que va a ser Argentina. Él plantea la primera grieta
del pensamiento crítico entre dos proyectos de país muy diferentes. Hicimos ahí un pase de magia con Ailín, me metí de vuelta, tuve a ¿Te gustó resolver la un charla, problemita. Pachi? Sí, ¿Querés claro. meter un aparte- bocadito? No, estamos hablando de Mariano Moreno, imaginarios, ¿no? De Villiquen. El 6 y el 7 corriendo del puerto a los ingleses con aceite caliente. ¿Ahí participaba él o no? Sí, O sea, yo diría que no era con aceite porque para esa época, bueno, aceite era carísimo, Era carísimo, y era impagable. imposible que la gente de Buenos Aires, una ciudad de 40.000 aproximadamente habitantes, Tiraran el aceite. tiraran el aceite. Aceite quemado. ¿Qué usaban? Pero sí, en eso? agua caliente. Agua caliente. Agua caliente, Pero parece él ser. participó de esa Sí, revuelta. pero él se diferenciaba en que no era un militar, Claro. sino que a través de la palabra y del conocimiento era la verdadera arma de revolución. Y él se recibe de abogado en Buenos Aires, En Chuquisaca, en Chuquisaca, que Bolivia. es Bolivia, en Bolivia. en Bolivia. Porque su vida pública es del 1810-1811. Totalmente. Digo, muy poquita su vida pública. Él en ese primer gobierno revolucionario, en la primera junta, él va a tener aproximadamente 200 días de gestión gestión. pública. Claro. Fue secretario de gobierno y de guerra. Mm. Era abogado. De guerra no sabía, pero sí no. sabía. Estamos hablando de 20 y pico de años, 26, 27. Aproximadamente. No, un Aproximadamente. poquito más, porque él muere en el 1811 con 32 años. Con 32. 31 Ah, 31 años, 30 años. Imagínense, Hay un 30. adulto. Un adulto ya. Hay un mito ahí con respecto a su lengua. Sí, ¿En qué sentido, Pachi? A la lengua, literalmente a la lengua, que se Que lo se la mandan a la cortaron. esposa, claro, como mitos, ¿no? De la historia. hay un Que era su mito. arma. Y hay otro mito con respecto a preguntarte, ¿no? Estas cosas, con Sí. respecto a que El plan de operación. ocupa exactamente el plan de operaciones, ¿no? Que era una idea de una patria grande bastante distinta a la que después se impuso, ¿no? Totalmente. Que eran ¿Cuál las fue? ideas de Manuel Belgrano, de San Martín, de Mariano Moreno. ¿Sí? Hay una línea histórica de eso que llega a nuestros días Sí, todavía. sí, que bueno, cuando se dan cuenta sobre todo en la división que planteaba Buenos Aires, ¿no? De decir, no queríamos ninguna patria grande, ¿no? Por eso, bueno, el mito de si fallece o es de muerte natural o por sus enfermedades, el 4 de marzo de 1811, donde lo envían a una expedición diplomática a Inglaterra, era realmente para sacárselo de encima. Sacárselo de encima. ¿sí? Claro. Es un mito porque, bueno, hay algunos historiadores que dicen, bueno, ya estaba limpiado, porque él tuvo un error político que siempre lo planteo. Mariano Moreno busca, deja que se alejen los aliados de su pensamiento entre los morenistas y los saavedristas. Ujú. Saavedra hace que Manuel Belgrano se retire hacia el norte, entonces había quedado muy solito. Saavedra ya se había unido con los representantes de las provincias que lo iban a terminar apoyando y terminando apoyando este La proyecto. línea de Rivadavia sería. Claro, eso. más conservador, tratar de ser más cauto para Acá un que país no- administrado desde el puerto sería, Tal desde cual. los recursos que se van del puerto es para la disputa allá. que es la disputa que de, viene de después. nuestros Y días de- también. Hasta de nuestro la disputa día. de siempre. Che, Tal cual. Y en sí, cuanto al plan de eso. operaciones, Tengo 14 años, estoy entrando a la escuela y alguien me dice, che, tenés que saber algo del plan de operaciones. ¿Cómo me lo contás? hay distintas miradas y distintas ideas sobre ese plan de operaciones. Fue un escrito, ¿sí? Con estrategias que son duras, el que lo puede leer es totalmente reaccionaria y bajo signos de sangre, ¿no? En todo lo que era contra el realismo. Algunos historiadores dicen que no pertenece a Mariano Moreno. Vivíamos en ese contexto del que hablaba y el que era revolucionario, allí nomás le inventaban algo, ¿no? Entonces hay como esa disputa, pero ese plan de operaciones tiene varios puntos que era bajo el lineamiento de lo que pensaba Moreno, que pensaba, ¿no? La revolución dura,
matar o morir, que no era que, era un violento, sino que entendía que la revolución tenía que Había que sacar a los tipos realmente de tenía acá. que romperse toda esa estructura colonial que habían estado durmiendo 300, 400 años y que tenía que ser arrancado de raíz. Ese era el verdadero ¿De dónde pensamiento. vienen estas ideas? ¿De Estados Unidos o de Francia? Vienen más de Europa. Ujú. Europa, ¿no? Rousseau, hablar de... Bueno, él plantea muchísimo el libre comercio frente al monopolio comercial que habían establecido en la metrópoli, En el ¿no? sentido del libre comercio de poder venderle a quien quisieran. Tal No cual. llevar todo lo que se sacaba de acá a Inglaterra o a España. Claro, totalmente. Ahí. ¿Qué aliados tenía de renombre? Bueno, él en el caminito la poca participación que tuvo en la cosa pública, fue interesante la relación que mantuvo con Castelli, con Manuel Belgrano, y después fue quedando muy solito, ¿no? Por esa forma de pensar que tenía y decirlo. Él decía, ustedes... Bueno, es así como funda un periódico. Hay muchas controversias en cuanto a si fue el primer periódico, porque Manuel Belgrano ya había escrito un par de cuestiones así como el modelo de A un nivel de periódico. historiadores, todas esas controversias, ¿viven con esas controversias? ¿Alguien las resuelve? ¿Vos elegís de qué lado pararte en esas? ¿Elijo creer? ¿Cómo es? ¿Cómo lo viven? Es una mentira el que dice que el docente no trae esa parte subjetiva, ¿no? Creo que de alguna manera, pero lo interesante es que el estudiante construya su pensamiento. Porque y le claro, hacemos con ver Nico hablamos bastante distintas- de esto, con Nico Bernardi, Sí. con respecto a esto de, bueno, no hay respuestas simples, No, en realidad, ni hoy- tampoco respuestas tan cerradas. Hoy justo me tocó dar una clase en el Sagrado Corazón con un texto que decía que la historia no es un museo de cosas muertas y que planteaba mucho esto del tema de la objetividad y la subjetividad de la historia. Tiene estas dos cuestiones que hacen sumamente una ciencia compleja, ¿no? Digo, está el hecho fundamental que ocurrió detrás de una investigación rigurosa, científica, y después la mirada de quien lo cuenta, ¿no? Sí, esa mirada que dice Pachi, ¿cómo le pega a los docentes? Porque si vos entendés la historia tan lineal así, decir, bueno, mira, de este lado estaba Moreno, San Martín, Alberdi y todos los buenos. De este lado Alberdi es estaban los como buenos. de 50 años después. Bueno, no no importa. vuelva a decir Alberdi, porque Alberdi Bueno, es como de Alberdi no. otra época. Sí, ¿viste? bueno. Alberdi escribió lo que dice de Milei. aparte. Claro, La Constitución, pero ponerle ¿no? que, La que Constitución. estuviera casi del lado de los buenos. ¿No? Estaba del lado de los buenos. Alberdi del lado de los buenos. No, Moreno. Estaba del lado de los buenos. ¿Y los buenos de los que quiénes querían serían? sacarse de Nosotros. encima. No, los malos eran los Y no ingleses sé y los si nosotros españoles. nos ¿Quiénes serían hubiésemos los buenos? animado a ser tan reaccionarios, Claro, ¿no? porque hoy por hoy la figura de los 70, ponele, o de los 60 es la Revolución Cubana, ¿no? En términos de dignidad del pueblo. Alberdi se parecía bastante más a esa lectura. De hecho, mañana que se conmemoramos y el personaje es Hugo Chávez, Sí. tenía una mirada bastante parecida, un plan de operaciones bastante parecido también, atado en el petróleo en este caso, no tanto en las vacas, en la soja y eso. Ustedes Bueno, eso es lo que quiero, a imagínense- ese punto quiero llegar, porque si de repente nosotros entendemos la historia así, de este lado están los buenos, de este lado están los malos, podríamos decir que si seguimos esa línea, ¿por qué la gente se Lo que pasa se es va que la inclinando historia, hacia otro va, no lado, sé, se va te mirando? preguntamos a vos, ¿no? Pero no es que la historia hay un lado bueno y un lado No. malos. Hay intereses de un lado y del otro. Claro. Ujú, distintas ideas, distintos proyectos, y cada uno defendía esos distintos proyectos políticos y económicos de cómo, Exacto. sobre todo, bueno, la historia siempre lo que mueve a los procesos históricos es el poder, ¿no? Claro. Entonces, es de qué lado miran ese poder y de qué manera lo construyen. Bueno, ¿qué más hablarle de esta personalidad? Este hombre decía fuertemente algo y fundaba cosas, ¿no? Digo, esto de, bueno, me puedo quedar en la crítica nada más, o ser reaccionario, gritar y escupir todo lo que queremos decir frente a 300, 400 años de silencio, pero él se ponía a... Diciendo y haciendo. Como Diciendo prosa. y haciendo, ¿no? Diciendo Digo, y haciendo, la Gaceta literal. de Buenos Aires, la biblioteca que nos invita,
cuando pensamos en la Biblioteca Popular de Buenos Aires, Sí. pensamos de esta biblioteca de que, bueno, el conocimiento, ya plantea la idea de que el conocimiento es la base para no ser subordinados. Hay una más para mi lado también. Bueno, hay un montón de... Un saludo para Fabiana, gran docente, mejor persona, dice la Junta de Dolencia, icónica también. Por otro lado, muy interesante. Bueno, hay varias ahí halagos Bien, que te llegan. bien, muchas Así que gracias. gracias por venir. Por eso está bueno siempre que haya halago ahí. Bueno, genera buena vibra y todo eso. Bien. Claro. Che, preguntarte con respecto a Moreno. Sí. A veces hay algunas series de Marvel, yo miro bastantes series de Marvel, películas y esas cosas, Bien. o de DC, no Igual, importa. la Cuestión de que PlayStation. dice, hay que morirse joven o envejeces hasta convertirte en un villano, ¿no? Decía en un momento, o mueres como un héroe o envejeces hasta convertirte en un villano. Por un lado tenés la figura de San Martín, en donde dijo, me voy, váyanse todos a donde quieran, y hay un reconocimiento de la historia de San Martín porque básicamente no fastidió después. Después del cual. 2021 se fue, no fastidió a la política o a la economía local, entonces la historia lo toma. Con Belgrano pasa algo, con Moreno pasa algo parecido, se muere No. y entonces la historia lo toma, porque si no se hubiera muerto tan pronto, la historia lo hubiera dejado como al es que yo creo que la Chacho. historia también lo ha dejado muy dejado muy olvidado. de lado. Recién se está... Pero hay como- escuelas, hay calles, hay rutas, hay cosas de Moreno que de Sí. Chacho Peñalosa no, ponele. Sí, pero lo plantean como creador, así como una historia fragmentada. El creador de esto, y no toman la dimensión. Digo, hay puntos clave de Mariano Moreno de rescatar, que la traemos ideas hasta el presente. Digo, la educación como emancipación. En sus escritos dice que el conocimiento es la base de poder decir y hacer, y de la verdadera libertad, ¿no? Base que hoy es base, que fue con el tiempo base de las escuelas públicas, ¿no? Y hoy nosotros tenemos escuelas públicas que las defendemos. Hay una parte que también, algo de la historia te lo dice Wikipedia, por ejemplo, que te dice que la controversia por su muerte y la posterior, el tratamiento del cuerpo, que tiene que ver con que, como vos decías, medio que lo alejaron, se lo sacaron de encima, se muere o lo matan, nunca se supo, y lo envuelven en una bandera inglesa. Inglesa. Qué destrato, ¿no? O sea, Sí, estamos hablando sí. de que esto de que ha pasado también con muchos próceres argentinos, Sí. para de alguna manera decir, no, este tipo estaba de nuestro lado, ¿cómo lo vas a envolver a Mariano Moreno en una Lo que pasa bandera? es que el Bravo, hoy, si hubiera hoy algo parecido, y eso te podemos preguntar también si hay alguien parecido en esa figura, sería medio un loco, Claro. violento, Tal cual. medio machirulo, Tal cual. que no fanático, ¿no? Fanático. Y acá traigo un punto interesante cuando funda la Gaceta, que hablamos de la libertad de expresión, ¿no? Y él, en un texto que lo leí hace Libertad de mucho, expresión. que más o menos voy a tirarle idea, que decía algo así de lo importante de las palabras, él decía, planteaba que vos podés escribir y pensar lo que quieras, pero en este momento reaccionario no te pongas en contra de nosotros. Claro, O sea, esta sí. idea de que hoy sería visto como... Solo vale defender la patria, Tal decía, cual. ¿no? Esta cosa de solo Un vale defender la patria. fundamentalista sería el tipo hoy. Sí. Y bueno, después de su muerte, esos grandes mitos con su amada, que ya les voy a contar un poco, que siempre tiene ese Sí, tinte tuvo novia, muy mujer, importante. hijos. Un hijo y un amor muy interesante. Es uno de los amores más interesantes de la historia Mirá. argentina. Con Qué lindo. María Guadalupe Cuenca. Ajá. Sí, una joven que se la trae de Chuquisaca, estaba a punto de ser monja. Para la época es un amor muy intenso, pero muy intenso. Y quedan muchísimas cartas que ella le escribía, que se estaba prácticamente muriendo de amor. Ella. Ella cuando lo envían y que no sabía aproximadamente nada. ¿Ella varios era colla meses. o no? La verdad que no sé. Y
en 1967 se recopilan las cartas y ahí, bueno, al que le interese, es muy interesante 1967. lo que se recopilan todas las cartas de ella que habían quedado ahí olvidadas por algún lado y hay un estudio muy interesante de ese amor. En cuanto a su muerte, rescato algo que dijeron acá, Saavedra, ¿no? Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Entonces, ¿qué habrá sido, no? ¿Asesinato o muerte natural? Después de que plantean los opositores esa frase tan interesante. Me están haciendo odiar a Saavedra, es hijo de... No. Sí. Sí. Son de los primeros traidores. Mirá que ha ido, sí. pero es de los primeros. Fabiana. Hay mucha gente que les parece Horrible, muy ¿no? interesante la figura de Cornelio. De Cornelio Saavedra. Sí, formó el ejército patriótico, los patricios, estuvo Claro. atrás de las invasiones inglesas. A ver, Moreno tenía un lineamiento más de la palabra y el de los ejércitos. Entonces, como que son dos posturas diferentes, dos proyectos de país. Decime, Aileen. Sí, Va a volver, vuelve. sí, Cada va a vez volver. que. Cada Cuando muerte viene. de. Cada muerte de Prócer, va a caer prócer. acá. Vuelve Fabiana para hablar un Sí, resumencito sí, de sí. alguno de ellos. Sí, a mí me hubiese Me gustado. encantaría que podamos ver algo de histórico así de, bueno, hay varios historiadores ahí que andan dando vueltas, así que vamos a ir haciendo. Se van a la mujer, Se van a la mujer, bueno, muy bien. Zurduy, alguna de Ahí. esas. Traete. La historia Bueno. del lavarropas, ponele. ¿Eh? La historia del lavavajillas. Uy, Eso lo veo podríamos con eso, plantear pues, algo no. más así, ¿no? La historia de la mopa. Bien. En cuanto La historia de la peluca. La historia de- en cuanto al Día de la Mujer, es algo que yo tengo así planteado con otros historiadores, que es uno de los errores históricos que hay. Vieron que se plantea como la quema de fábrica, existió, sí, pero no justo esa fecha. ¿Sí? Hemos entrado a la página de la ONU y no existe nada de esa fecha. Sí, bueno, esta idea de que, bueno, se fue generando un error histórico, me parece, en cuanto a la fecha del Día de la Mujer. Y para usted eso es muy grave, para los historiadores en general, Sí. ¿no? Es como lo más grave. De hecho, Nico se me enoja un montón con Sí. respecto de... Cuando hay un error histórico se ponen como locos. Y Sí, está sí, muy bien, Nico, está muy bien, está muy bien. En realidad, con digo, Fue mi profe, así las que mujeres no imagínate. necesitan una reivindicación con un día. Digo, esto también es una forma del machirulismo que hay generalizado, que de así, bueno, le demos un día. ¿No? Eso como que ha quedado, digo, no necesitan un día las mujeres para ser consideradas. Yo creo que fue resultado de un reconocimiento al género, más allá de si estamos a favor o en contra de algunas políticas que establece el Pero feminismo. esto lo digo a favor de las mujeres, Pero- no en contra, ¿no? Esto que no quede como que yo estoy diciendo. Pero está bueno, que un día no sé, No, nos traigan unos digo, bombones. porque No pasa digo, nada, Lo claro. que quiero decir es que Reivindicar los Después derechos. hablemos queda como del- feo que le digan que este día es tuyo. Ni porque, un bueno, día son le querés mujeres. dar, ni un día No, le no, querés si dar. yo le quisiera Tan dar machirulo mucho sos más que días. ni un solo Ni día siquiera- querés ni si- darle. no, ¿Querés no. quedar bien? No, ¿Querés yo quedar estoy ahí como en totalmente la en bandera contra del de progresismo? del Yo no estoy ni en contra machirulismo, ni sí. a favor. Creo que las mujeres hemos tomado una postura interesantísima. Trabajamos, luchamos, buscamos estar a la par del hombre, ¿no? Digo, ni uno adelante ni otro atrás. Eso es lo interesante. Al lado, o a Al UPA. lado. Como viste, hay un cuadro de Dios que te trae así que te dice... Somos te lleva más chilos que Jesús yo, a- Pachi, vos. Sí, no, después me da pudor que sea Pero tan sí progre podemos ahí. plantear ahí Claro. algo para el Día de la Mujer. Vamos a hablar Muchas- bien del tema de la mujer, muchas pero a mí me gracias. quedó algo. Pero ahí Ailín tiene que Sí, sí, estar acá Aileen, no con sé, nosotros. Andate, Aileen, andate. Che, Escucha, nos tenemos que ir, tuvo Todos nos tenemos que ir. hijos. Mariano Moreno, volviendo al tema de Mariano Moreno, que no es una calle, Sí, sí, no es sí. una calle ni una escuela, es mucho más allá de eso. Sí, totalmente. Y Bueno, esos claro. descendientes de Moreno, ¿queda alguno? Sí, pero sobre todo el que acompaña al viaje, en el viaje, es su hermano, Manuel, y él escribió algo muy interesantísimo, que bueno, están como los secretos más puntuales y más interesantes de su muerte, y es el que denuncia, ¿no? El asesinato.
Y él escribió una bibliografía de Mariano muy interesante. Mirá. Está buena, la historia de Mariano Moreno, como por casi todas las historias de los próceres que no han sido del todo reivindicados, está buena para los adolescentes también, porque te va marcando un montón la identidad. Si vos tenés a un tipo del otro lado que te escribe el plan de operaciones y ha sido parte de los fundadores de esta tierra y no el dueño del diario La Nación, Claro. que parece ser el fundador de esta tierra, y a uno le da más ganas de defender esta Totalmente. tierra, ¿no? Creo Como... que la historia está en un punto, y es nuestro desafío como quienes hacemos, divulgamos y hacemos historia, no contar esa historia fragmentada, ¿no? El creador de esto, el pensador de solo esto, y también una mirada totalmente... así como de arriba, Exacto, ¿no? encuadradita, bueno, bronce. eso ninguno de No, nosotros, eran hombres como ninguno de dijimos, nosotros va a si poder hubiese- salir a discutir la propiedad privada, Tal nunca cual. jamás en la vida. Yo ¿Viste? me imagino a un Mariano Moreno teniendo Twitter, no sé, me imagino lo que pondría, ¿no? Un Con bardero sería. un bardero, totalmente ¿Eh? reaccionario. El ¿no? cuerpo de Mariano Moreno lo lanzan al mar envuelto en la bandera inglesa porque estaba en un barco inglés y aún no existía nuestra bandera, dice Rodrigo Navarro. Sí. El día que de la mujer fue por la primera elección en la que participaron las mujeres soviéticas. También, y datas, Claro, así como para sí, tener ahí. pero Interesante, ¿no? se cuestiona, se cuenta como la quema de la fábrica ese día y no es la quema de la fábrica. Muchas gracias. No, Nosotros gracias a ustedes, me he sentido muy cómoda. vas a Me estar encantó. invitada nuevamente, así que muchas gracias. Fabiana Farías, presidenta de la Junta de Historia de Villa Dolores. Hay Junta de la Historia en San Javier y hay Junta de la Historia en Nono. Y se está armando una cosa muy interesante con respecto Muy a eso también. interesante. Este sábado hay una charla sobre del libro de Akiki, de Rodrigo Akiki, Pueblos Afrodescendientes en Nono, en la Junta de Historia de San Javier. Fundamentalmente a las 7 de la tarde, así que de hecho transmitimos por Come Chingones Multimedios, para el que lo quiera ver, lo vamos a estar transmitiendo. Genial. Gracias, Ailín. vemos Muchas el gracias. sábado. Gracias a la operación técnica también. Nos encontramos nuevamente nosotros mañana a partir de las 21 No horas. dijiste nada que ella Despedí. se movía y se le movía la silla. Y... Pues no me veo. Y No, porque ella, pesa la ella, mitad me- que vos, A boludo. mí sí, me da así. Bueno, buenas Pues noches, invitada. me encantó y bueno, me encanta que nos den estos espacios para la divulgación histórica, ¿no? Tenemos que tanto que nos armar. hace falta. Del otro lado Que tenemos un sea set ese espejo. ahí pensado para venir, sentar un historiador y que se quede ahí hasta que se le canse Ahí la está, lengua ya. y se va. Y viene otro y así. Es Che, un poco nos el vamos, plan, Pachi. explotación. Vamos. Nos Despedite. vamos. Buenas Quedaron noches, temas, muchas ¿no? gracias, Será para Ailín. mañana. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chau. Chau, chau, chau. Nos vemos mañana a las 9. Salió bien.